Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 138. La gran rutina. Alianza de la rama de la tempestad, Torre de la reclusión. Después de terminar su rutina que necesitaba las habilidades de gobernante para estar en X grade mortal, pudo elevar su rango de gobernante, convirtiéndose en asistente de gobernante del vacío. Después de obtener el título, sintió un cambio definitivo en su poder. Definitivamente quería verificar sus estadísticas en este momento, pero pensó que era mejor mejorar todas sus habilidades primero antes de verificar sus estadísticas. Y así, eso fue lo que hizo. El primer lote de habilidades en las que se centró fueron las habilidades Flux que obtuvo al evolucionar a ese grade inanimate. A saber, las habilidades de creación de equipos de Flux, la habilidad de encantamiento, la habilidad de sacrificio y la habilidad de almacenamiento para Flux. Aunque este último ahora estaba obsoleto debido a Stick Flux Unification, un poco todavía sirvió de mucho. Gracias a la hoja de comprensión trascendente, solo le tomó 3 horas elevar todas estas habilidades basadas en Flux, que estaban en mortal de grado B, a su objetivo actual, que era el nivel trascendente de grado C. La creación de mejor arma de flujo ahora se llamaba fabricación de arma de flujo no mundano, mientras que creación de armadura de mejor flujo ahora se llamaba fabricación de armadura de flujo no mundano. En cuanto a Better Flux Enchantment y Better Flux Sacrifice, ahora se llamaban Tier de Aven Flux Enhancement y Grand Flux Samsara respectivamente. En cuanto a la habilidad de almacenamiento, recipiente de flujo expandido, ahora se llamaba Flux Chiliocosm, lo que le daba a Aurus unos cientos de puntos de flujo más para trabajar. El siguiente conjunto de habilidades que procedió a moler fueron sus habilidades ofensivas, así como sus habilidades que aumentaron el poder ofensivo. Núcleo de hechizo de espíritu medio alto, trascendencia del espíritu cenit, núcleo de energía del espíritu de pureza cenit y espada espiritual de los 7 infiernos, que estaban todos en grado X mortal, tardaron solo 2 horas en transformarse en habilidades de nivel trascendente de grado C. Sus nuevos nombres ahora eran High Spirit Spell Core, Grand Spiritas Deification, Otherworldly Spiritas Energy Core y Spellblades of Nonagon Domination respectivamente, con la última habilidad elegida específicamente por Aurus ya que la nueva forma de la habilidad se parecía a su forma anterior. Anuncios de Put Future. Aurus luego pasó a desarrollar sus habilidades de movimiento, así como sus habilidades de apoyo, que eran movimiento instantáneo de espíritas, cambio de espíritu de vendaval del vacío, exuberancia de Formosus y barrera inquebrantable de espíritas Magnus. Aurus tardó alrededor de 3 horas en hacerlo, convirtiéndolos en transiente Spiritas Dash, Falsenil Teleportation, Heavenly Spiritas Revival y Umbreakable Spiritas Flux Shield respectivamente. Por su habilidad defensiva, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio cuando el nombre se acortó un poco. Después de eso, las siguientes habilidades en las que se concentró fueron las habilidades restantes que aún no había perfeccionado, que en su mayoría eran habilidades pasivas y misceláneas. Primero se centró en percepción del alma. Tercero, tomándose 40 minutos para lograr su forma trascendente de grado C, ojo del alma. Luego pasó a Myriad Manifestation Polymorph, y tardó 20 minutos en evolucionarlo a Infinite Primordial Morph. Después de eso, se centró en Sulmorphosis, que estuvo en grado C mortal todo este tiempo. Tomando alrededor de 30 minutos más o menos, pudo evolucionarlo a Nine Worlds Sulmorphosis, lo que le permitió mostrar un mayor control sobre su recipiente del alma cuando fue necesario, mientras suprimía su increíblemente alto poder del alma en el proceso, llevándolo al nivel de un inanimado de grado S. Luego se centró en Spirit Aura, que estaba a la mitad de su nivel máximo después de haber sido puesto en el módulo de aprendizaje. En contraste, Aurus solo tardó alrededor de 10 minutos en evolucionar la habilidad al nivel trascendente de grado C, convirtiéndose en dominio de espíritu ilimitado. Mientras molía todas las habilidades anteriores, se aseguró de activar ira de espíritus y fortaleza de espíritus, que eran habilidades con tiempos de reutilización increíblemente largos. Para estas habilidades, decidió simplemente elevarlas a mortal de grado X, que acababa de lograr después de actualizar Spirit Aura. Los nuevos nombres de las dos habilidades eran Berserk e Invencible, un gran contraste con los nombres de las otras habilidades en su lista de habilidades. Luego procedió a moler simultáneamente Zenith Purity Spiritas SP Vessel, Infinite Tempest Affinity, Blessing of the Zenith Tempest y Super Illusion Resistance en un lapso de 1 hora y media, transformándose en mejores versiones de sí mismos, lo cual no se dirá debido a su largo nombre.
Y por último, pero no menos importante, pulió sus habilidades de vida y voluntad, que no habían mostrado un gran propósito durante las peleas y demás, pero mostraron un gran propósito al elegir su próximo camino de evolución. Las dos habilidades pasivas de vida y voluntad, buscador de dos destinos y gran recipiente de mayor sentimiento, se convirtieron en supervisor de dos mundos y mundo de los 100 sentimientos. En cuanto a las tres habilidades activas de vida y voluntad, Blooming Vitality, Indomitable Will y Sentience, en lugar de cambiar los nombres una vez que evolucionaron a la forma trascendente de grado C, el sistema simplemente decidió agregar más signos al final de las habilidades, convirtiéndose en Blooming Vitality, Indomitable Will y Sentience. Después de leer los nombres de estas últimas tres habilidades, Aurus no pudo evitar preguntarse si el sistema realmente estaba allí para ayudarlo. No obstante, descartó el pensamiento cuando finalmente terminó de pulir todas sus habilidades al nivel trascendente de grado C. Le pidió al sistema que mantuviera un registro del tiempo solo para poder ver cuánto tiempo había usado mientras pulía sus habilidades, solo para saber que le tomó menos de 18 horas pulir todas esas habilidades al nivel trascendente de grado C, con algunas en el nivel mortal de grado X. Anuncios de Put Future. Después de conocer este hecho, Aurus no pudo evitar murmurar para sí mismo: «Mierda. Esta hoja de comprensión trascendente hace maravillas». Como ya había terminado de pulir sus habilidades, Aurus ahora no tenía nada que hacer. De hecho, Aurus se dijo a sí mismo hace unas 18 horas que si hubiera usado menos de 4 días para moler toda su habilidad hasta el nivel trascendente de grado C, apuntaría a un nivel más alto para usar el tiempo restante. Aunque dijo eso, estaba decidiendo no cumplir esa promesa, ya que era aburrido para él usar sus habilidades repetitivamente una y otra vez. Después de esta experiencia, no pudo evitar recordar los 10 días de reclusión que tuvo antes de evolucionar a grado A. Bien. Con ese pensamiento en mente, Aurus no pudo evitar mirar a Fenrir y Charissa, quienes todavía estaban perfeccionando sus habilidades todo este tiempo. A diferencia de su maestro, tenían que esforzarse mucho, que era básicamente como lo hacían los inanimados normales si no habían consumido hojas de comprensión. Pero cuando Aurus miró a los dos, no pudo evitar pensar en ascender a los dos al nivel inanimado de grado X. Al ascender los dos a la cima del nivel de existencia inanimado, podrían ofrecer más ayuda a la alianza, así como también ayudarlo a él. Por supuesto, no es solo ayuda en términos de controlarlos y demás, sino también ayuda en términos de habilidades de Ally. Estaba bastante ansioso por ver los efectos de las versiones de grado X de sus habilidades. Pero desafortunadamente, al final, decidió posponer esta decisión ya que no quería interrumpir el trabajo de los dos. Claro, podría interrumpir a los dos ya que seguirían todas sus órdenes, pero definitivamente sería malo después de hacer eso. Estaba bastante seguro de que a los dos tampoco les gustaría. Y así, estaba atrapado en una situación en la que no tenía idea de qué hacer. Bueno, en realidad no era una situación en la que no tenía nada que hacer, sino que tenía demasiado que hacer y no tenía idea de qué hacer primero. Podría seguir adelante y evolucionar a inanimado de grado X, pero al igual que evolucionó a inanimado de grado S, le llevaría mucho tiempo terminar la evolución. Hablando de eso, ¿hay alguna manera de acelerar esta evolución? Si no, simplemente lo pospondré después de la guerra, se dijo Aurus como algo que tenía que hacer. Le preguntaría a Erelia sobre esto más tarde si conocía algún método para hacerlo. Hablando de Erelia, también podría ir a donde estaba Erelia y contarle sobre su clon, sus planes y otros temas que posiblemente beneficiarían a la alianza de una forma u otra. Pero tenía la sensación de que Erelia también se estaba preparando a su manera a través de habilidades de molienda, por lo que al final decidió posponer eso también. Mientras continuaba pensando en qué hacer, un pensamiento incrustado en lo profundo de su mente comenzó a surgir, lo que le dio a Aurus una especie de momento eureka cuando comenzó a hablar un momento. Así que es por eso que sentí que olvidé algo. Es porque me olvidé de darle un tipo a Génesis Seed. Yo, realmente debería hacer eso. Capítulo 139. Semilla del Gale del Vacío Tempest Cliff, Tempest Branch Alliance, dentro de una habitación que se encuentra dentro de la torre de la reclusión. Así que es por eso que sentí que olvidé algo. Aurus se dijo a sí mismo para sí mismo, ya que no quería sorprender a Fenrir y Charissa, ya que todavía estaban puliendo asiduamente sus estadísticas. Es porque me olvidé de darle un tipo a Génesis Seed. Esta fue la idea que surgió en su mente después de devanarse los sesos sobre qué hacer a continuación después de maximizar casi todas sus habilidades. De todos modos, después de recordar lo que debería haber hecho por el sistema Génesis Seed, no pudo evitar reírse secamente.
Yo, debería haber hecho eso después de convertirme en un gobernante sustituto del vacío, murmuró para sus adentros, dejando escapar un suspiro poco después, ya que no pudo evitar lamentarse. ¿Por qué siempre estoy distraído? Ahora que lo pienso, también me distraje de crear el clon hasta el punto de que se retrasó hasta que la guerra está muy cerca de suceder. De todos modos, realmente debería moverme, dijo Aurus antes de ordenarle al sistema que mostrara la cantidad de puntos Génesis que le quedaban. Solo le tomó un instante al sistema notificar a Aurus que le quedaban alrededor de 50 puntos Génesis, lo que no pudo evitar hacer que Aurus suspirara. Quien sabía que mejorar las calificaciones y la madurez de la semilla tomó una gran parte de los 300 puntos Génesis que recibí de la herencia. Mientras decía esto, no pudo evitar recordar los momentos en los que gastó una gran fracción de esos 300 puntos en el sistema de encantamiento del alma, lo que lo llevó al dilema de tener un alma increíblemente fuerte, y el sistema de semillas Génesis, que consumió una gran cantidad de puntos Génesis sin dar nada a cambio. Espero que unos 50 puntos Génesis sean suficientes para lograr el tipo que ahora tengo en mente, se dijo Aurus mientras abría el sistema de semillas Génesis, recordando el tipo que quería que la semilla estuviera en su mente varias veces, ya que quería asegurarse de que esa era la opción más ideal para él. Timbre. Sistema de semillas Génesis. Puntos de Génesis. 54. Semilla de Génesis de Aurus. Tipo. Neutro. Grado. Legendario. Nivel de madurez. 30, 100. Mirando el cambio de grado y nivel de madurez de la semilla de antes, Aurus no pudo evitar arrepentirse de la decisión que tomó en ese momento. Si existiera la posibilidad de que pudiera viajar en el tiempo, definitivamente decidiría guardar los puntos Génesis para el momento en que tenía un tipo en mente. Anuncios de Putfuture. Realmente espero que 54 puntos Génesis sean suficientes para crear el tipo que tengo en mente, se dijo Aurus. Si no, tendría que matar toneladas de inanimados afuera, lo que indirectamente aumenta mis posibilidades de estar en el frente de la guerra. Después de decir lo que tenía que decir, Aurus respiró hondo a través de su cuerpo, con la plena intención de calmarse, ya que la ansiedad definitivamente arruinaría sus elecciones si no tenía cuidado. Haciéndolo unas 5 veces, el estado de arrepentimiento y ansiedad de Aurus ahora fue reemplazado por un aura de calma y racionalidad. Con esta aura emanando de él, Aurus ordenó internamente al sistema. Me gustaría elegir un tipo para la semilla Génesis. Timbre. Por supuesto, como el sistema estaba vinculado a Aurus, el sistema no tardó ni un segundo en responder. ¿De qué tipo le gustaría al usuario que se convirtiera la semilla? Aunque Aurus ya tenía el tipo semilla en mente, no pudo evitar sentirse un poco cauteloso ya que tenía el presentimiento de que el sistema definitivamente cobraría una mayor cantidad de puntos por el tipo que tenía en mente que el que tenía actualmente. Y así, decidió preguntarle al sistema. Antes de eso, ¿cuántos puntos Génesis cuesta cambiar el tipo de semilla a un elemento dual? Cuestionó el sistema. El sistema tardó unos segundos en formular una respuesta, ya que respondió. Dependiendo de la rareza de los elementos, la cantidad de puntos necesarios variará. Un tipo de elemento dual basado en los 4 elementos básicos costaría 10 puntos Génesis, mientras que un elemento dual basado en los 2 elementos más raros costaría más de 1000 puntos Génesis. Por supuesto, esto no fue suficiente para saciar la curiosidad de Aurus mientras continuaba preguntando. ¿Cuántos puntos cuesta cambiar el tipo de semilla a viento? 5 puntos Génesis, respondió rápidamente el sistema. ¿Cuántos puntos para Space? Aurus hizo una pregunta más. 25 puntos Génesis, el sistema respondió rápidamente una vez más. ¿Cuántos puntos si tuviera los dos como mi tipo de semilla? Esta fue la última pregunta que Aurus tenía en mente. 50 puntos Génesis, respondió el sistema de manera monótona mientras Aurus estaba completamente incrédulo sobre la cantidad de puntos necesarios para tener los dos tipos en una semilla. Por supuesto, no pudo evitar tener la pregunta ¿a dónde van los 20 puntos extra? En su mente mientras escuchaba la respuesta del sistema. No obstante, pudo dejar escapar un suspiro de alivio ya que no tenía que salir y matar inanimados por ahora. Me gustaría cambiar el tipo de Génesis a los elementos de viento y espacio. Aurus respiró hondo unas cuantas veces más para relajar su yo ligeramente sorprendido hasta la calma antes de responder. Por supuesto, el sistema le dio un mensaje para confirmar sus elecciones, a lo que aceptó porque ya sabía cuántos puntos necesitaba para lograrlo. Timbre. El tipo de Génesis ha cambiado de neutral a Win. Wash.
Cuando el sistema envió esta notificación, una semilla intangible salió volando del cuerpo de Aurus en un instante. No mucho después, todas las partículas de energía eólica en los alrededores se dirigieron gradualmente hacia la semilla intangible, antes de ser absorbidas por la semilla cuando su color cambió a un verde ligeramente brillante. Timbre. El tipo de Génesis Ed ha sido cambiado de viento a viento más espacio. Wash. Por supuesto, dado que Aurus eligió tener tanto el viento como el espacio en su semilla del Génesis, la transformación de la semilla intangible no había terminado. No mucho después de volverse de un tono verde, múltiples partículas de luz negra comenzaron a manifestarse alrededor de los alrededores de la semilla, antes de dirigirse hacia la semilla aproximadamente un segundo después. En comparación con la forma en que se absorbió el elemento viento, el elemento espacio en cambio estaba dando vueltas alrededor de la semilla verde, dando a cualquiera la sensación de que los dos elementos no estaban en armonía. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, la transformación aún no había terminado. Timbre. El tipo de Génesis Ed se ha estabilizado, transformándose en Void Gale. Wash. Mientras esta notificación resonaba en la mente de Aurus, el elemento espacial que rodeaba la semilla comenzó a transformarse en taladros que perforaron la semilla verde, siendo absorbidos lentamente por la semilla, le gustara o no. Gracias a esto, la semilla fue tomando gradualmente un tono negro en algunas partes, con tonos verdes en otras partes. Pero luego, otro cambio le sucedió a la semilla, ya que las porciones negra y verde de la semilla se unieron y formaron dos mitades, antes de chocar entre sí para dar a luz a una semilla que era negra a veces y verde a veces. En otras palabras, el cambio de tipo ahora estaba completo ya que la semilla recién transformada regresó al cuerpo de Aurus sin hacer nada especial. Bueno, haciendo algo especial externamente. Estallido. 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 En el mismo momento en que la semilla recién transformada se instaló en el cuerpo de Aurus, liberó una gran parte de los elementos de su cuerpo, enviándolos por todo el cuerpo de Aurus mientras cada anima y flux se los comían apresuradamente en cuestión de segundos. Timbre. Has desbloqueado la habilidad híbrida bendición de Vendaval del Vacío. Mientras esta notificación resonaba en su mente, Aurus saboreó la sensación del viento y el espacio acariciando su cuerpo, como si su comprensión de los dos elementos se hubiera acercado por un margen decente. Aurus tardó unos minutos en volver a la realidad y se sorprendió gratamente después de saber que había obtenido una habilidad del sistema de semillas Génesis. Oh. Es una habilidad que aumenta mi velocidad de movimiento y velocidad de ataque, además de darme la capacidad de teletransportarme a cualquier lugar que desee dentro de un radio determinado, dijo Aurus mientras leía la descripción de la habilidad. Por supuesto, probó la habilidad de teletransportación acompañada de la habilidad, apareciendo aquí y allá por toda la habitación mientras se aseguraba de no molestar a los dos para que no ejercitaran sus habilidades. Bastante satisfecho con la elección de su elemento, Aurus dijo con un ligero regocijo. Está bien, entonces. Ahora, es hora de convertir la semilla en un árbol. Pero justo cuando iba a mejorar la semilla, comenzó a enfurruñarse mientras murmuraba. Ah, claro. No me quedan muchos puntos Génesis. Hombre, esas habilidades del árbol Génesis son realmente buenas. Jaja. No mucho después de dejar escapar un suspiro, algunos engranajes en su cerebro comenzaron a girar a medida que este aura de mal humor gradualmente volvía a ser de alegría. Hay una buena cantidad de tiempo antes de que Chonk y su pandilla lleguen aquí, ¿verdad? Aunque mi habilidad para teletransportarme es limitada, no sería descabellado decir que saldré ileso una vez que me encuentre con Chonk en el camino. Mientras decía esto, no pudo evitar reírse secamente y continuó. Por supuesto, aún debería limitarme porque en serio no quiero ser el primero en pelear con Chonk. ¿Cuánto tiempo falta para que el clon esté completo? Con eso en mente, le preguntó al sistema, a lo que el sistema respondió poco después con una pequeña pantalla holográfica. Timbre. Tiempo restante. 0, 3, 10, 0, 3, 10, 0, 9, 0, 0, 0º o 30º segundo. Todavía hay un poco más de 3 días, ¿eh? Aurus murmuró cuando finalmente decidió que saldría a cazar hasta que el cronómetro marcara exactamente 3 días. Pero antes de eso, debería contarle a Erelia sobre mi breve viaje al exterior, para que no se ponga nerviosa o lo que sea, dijo después de estar decidido a seguir su decisión hasta el amargo final. Wash. Y con eso, Aurus desapareció en un instante de la habitación en la que estaba trabajando dentro de la torre de la reclusión, con la intención de encontrar a Erelia antes de dejar la alianza para acumular puntos Génesis. Capítulo 140. Evolución de la semilla Wash. Wash.
Wash. Con cada teletransportación que hace Aurus, él habría cubierto una gran distancia para un inanimado de grado C o grado B en un instante. Dentro de 3 teletransportaciones, ya estaba fuera de la torre de la reclusión. Dentro de 10 teletransportaciones, ya estaba cerca del corredor que conectaba el pequeño ecosistema con la sala principal. Y dentro de 15 teletransportaciones, ya estaba en el centro de la sala principal. Wash. Cuando apareció en el centro de la sala principal, Aurus echó un vistazo a su alrededor para ver si había alguien que acababa de llegar de una misión y estaba a punto de informar a Erelía o algo así. Desafortunadamente, por lo que parece, durante el último día, Aurus se esforzó al máximo para mejorar su poder de combate. Casi todos los miembros de la Alianza ya habían regresado de sus misiones, enfocando toda su concentración en mejorar su poder de combate para la próxima guerra. Dejando escapar un breve suspiro, no pudo evitar mirar hacia el techo del salón principal, donde permitió que su clon se incubara como una especie de carta de triunfo. Comparando la apariencia del clon en incubación en este momento con su apariencia cuando apenas comenzaba a formarse, la esfera verde en el techo se había encogido unos pocos grados, mientras se podía ver una extraña mancha de energía en su centro, alargándose gradualmente a medida que uno la miraba. Mientras miraba al clon, la idea de contarle a Erelía sobre el clon apareció en su mente una vez más. Esta vez, sin embargo, decidió no contarle a Erelía sobre el clon, ya que existía la posibilidad de que un inanimado especializado en buscar recuerdos apareciera en el ejército de Chonk. Cuanta menos gente supiera sobre su carta de triunfo, mejor. De todos modos, después de mirar al clon durante unos minutos, ahora exprimió su cerebro al máximo para encontrar una manera de encontrar a Erelía en este momento y edad, ya que cada minuto para él significaría más puntos Génesis para cultivar. Afortunadamente, recordó una de las ventajas de ser un miembro del pilar de Tempest Branch Alliance, que era un mapa holográfico que le permitía ver la ubicación de cada miembro de la alianza, miembros de nivel ejecutivo, miembros de nivel de pilar, e incluso el propio líder no estaba exento de esto. Con eso en mente, le ordenó al sistema que activara el mapa, y solo le tomó unos minutos señalar dónde estaba Erelía antes de proceder a teletransportarse después de asegurarse de que nadie lo estuviera mirando desde el salón principal. Wash. Tempest Cliff, Tempest Branch Alliance, dentro de una parte aislada del pequeño ecosistema de la Alianza. Wash. Un par de minutos después de señalar la posición específica de donde estaba Erelía, Aurus apareció frente a Erelía de repente, sin siquiera hacer un sonido cuando llegó. Afortunadamente, el sentido de la vista de Erelía estuvo cerrado todo el tiempo mientras Aurus acababa de teletransportarse frente a ella. Fue después de aproximadamente un minuto antes de que abriera su sentido de la visión para mirar a Aurus y decir, «Oh, ¿qué te trae por aquí, Aurus?» Bueno, sería bastante irrespetuoso no decirle al líder de la alianza lo que voy a hacer, respondió Aurus a la pregunta de Erelía, riéndose levemente. De todos modos, saldré un rato a trabajar en algunas cosas para el sistema. ¿Te parece bien, Erelía? Bueno, por mí está bien, respondió Erelía mientras exudaba un aura de afirmación. Luego continuó. Pero, ¿por qué no te estás preparando para la guerra? Podría suceder en cualquier momento, ya sabes. ¿Quién dice que no me he estado preparando para la guerra? Aurus respondió, dejando escapar una carcajada bulliciosa mientras continuaba. He estado puliendo todas mis habilidades todo este tiempo. Casi todos ellos ya están en el nivel trascendente. No solo eso, incluso tengo algunas cartas de triunfo bajo la manga por si acaso. Probablemente al escuchar las palabras cartas de triunfo de Aurus, Erelía no pudo evitar exudar un aura de curiosidad cuando preguntó, «Oh, ¿qué tipo de cartas de triunfo serían esas?» Anuncios de Put Future. Desafortunadamente, eso es un secreto por ahora, ya que no podemos estar seguros de que no tengan a alguien que pueda mirar a través de los recuerdos, respondió Aurus de una manera ligeramente melancólica. Bueno, eso es cierto, respondió Erelía poco después. Está bien, entonces puedes salir a trabajar para tu sistema, agregó. Pero, ¿puedes hacer algo por mí mientras estás fuera? Oh. Aurus dijo mientras exudaba un aura de leve curiosidad. ¿Qué podría ser esa cosa? Reconocimiento, respondió Erelía. Para estar mejor preparado para la próxima guerra, es mejor saber más sobre los enemigos, ¿verdad? Como he escuchado de animates aquí y allá, saber que el enemigo ya es la mitad de la victoria, ¿no crees? Bueno, seguro, dijo Aurus después de pensar en sus posibilidades de escapar de ellos si alguna vez lo encuentran. Recordando que tenía una habilidad que le permitía transformarse en cualquier forma que quisiera, aceptó la propuesta de Erelía.
Entonces, ¿dónde están ubicados en este momento? Dame un segundo, respondió Erlia, cerrando su sentido de la visión por un momento antes de abrirlo poco después. Luego respondió. Actualmente están recuperando sus pérdidas cerca de la ahora destruida Blossombre C Alliance. En cuanto a la ubicación de dónde está eso, te lo enviaré ahora mismo. Wash. Justo cuando terminó de hablar sobre dónde estaban Chonk y su pandilla, de repente extendió un zarcillo rojo sangre hacia Aurus antes de hacer correr energía a través del zarcillo. Solo tomó unos segundos para que Aurus absorbiera la energía, brindándole información sobre la ubicación general de Blossombre C Alliance. Luego, retrajo este zarcillo y le dijo a Aurus. Y con eso, te deseo buena suerte en tu juerga de molienda y reconocimiento. Gracias de antemano entonces, le respondió Aurus. Pero justo antes de irse, le preguntó a Erlia. Pero antes de irme, déjame preguntarte algo. ¿La alianza tiene cartas de triunfo para luchar contra un animado? Por supuesto que sí, respondió Erlia con un aura de confianza dando vueltas a su alrededor. ¿Cómo nos convertiríamos en la alianza más fuerte en Tempest Cliff si no tuviéramos nuestras propias cartas de triunfo? ¿Está bien que me digas cuáles son esas cartas de triunfo? Con su curiosidad ligeramente picada, preguntó. No. Tal como dijiste antes, ¿podría haber alguien que pudiera leer recuerdos en el ejército enemigo?, respondió Erlia, riéndose un poco después. Al escuchar cómo se usaron sus palabras en respuesta a él, Aurus no pudo evitar reírse también y dijo. Me atrapaste. Bien. Me iré entonces. Wash. Después de decir esas palabras, Aurus desapareció frente a Erlia sin dejar rastro, sorprendiendo un poco a Erlia ya que esperaba que él se fuera volando. Realmente no esperaba que Aurus desapareciera frente a ella en un instante. Después de un rato, Erlia no pudo evitar reír mientras cerraba gradualmente su sentido de la visión mientras murmuraba para sí mismo. Bueno, entonces, no esperaba eso. Hablando de eso, estoy bastante cerca de maximizar esa habilidad. Desbloquearlo definitivamente ayudaría a cambiar el rumbo de la guerra. Especialmente contra un animado como Chonk. Wash. En el lapso de un minuto más o menos, Aurus ya estaba fuera de Tempest Branch Alliance, dirigiéndose hacia la dirección general de la base ahora destruida de Blossombre C Alliance, ya que tuvo la gran idea de simplemente buscar puntos Génesis mientras estaba cerca del objetivo de su reconocimiento. Por supuesto, él no era tan estúpido, asegurándose de poner una distancia decente entre él y el lugar donde Chonk y su ejército se estaban recuperando. Le tomó solo 3 minutos llegar al lugar que tenía en mente, estando a más o menos 1 kilómetro de la base en ruinas de Blossombre C Alliance, un gran contraste con su velocidad anterior ya que la distancia que se teletransportó en esos 3 minutos fue de unos 20 kilómetros. En cuanto a cómo había logrado tal hazaña, estaba experimentando con la habilidad de movimiento que había obtenido al convertirse en gobernante del vacío, y se sorprendió de que en realidad afectara la distancia más lejana a la que podía teletransportarse. De todos modos, una vez que llegó a su destino, lo primero que hizo fue disfrazarse como una cosa mundana que se encuentra comúnmente en un bosque. Activando su habilidad polimórfica, se transformó gradualmente en una pequeña ramita, un gran contraste con su apariencia de escultura de madera. Después de eso, decidió simplemente volar con Zenith Nihility Dash activado ya que estaba más acostumbrado a volar después de teletransportarse. No solo eso, sintió que volar era mejor, incluso en su vida anterior como un gran jugador de Ice. Anuncios de Put Future. Wash. Wash. Mientras volaba por toda el área que estaba llena hasta el borde con toneladas de flora debido a que estaba cerca de Blossombre C Alliance, tenía el módulo de batalla de su sistema a plena potencia, lo que le permitía sentir si el poder del inanimado que estaba mirando era al menos inanimado de grado X, para obtener la mayor cantidad de puntos posible de su juerga de molienda. En el mismo instante en que encontraba uno, usaba sus Spellblades of Nonagon Domination recientemente evolucionados y experimentaba con ellos, estando más versado en la habilidad después de su 50 ma muerte más o menos. No solo eso, la velocidad a la que fusionaba espadas mágicas en formas más grandes también había aumentado cuanto más mataba. Por supuesto, eso no fue lo más impactante de su juerga de molienda. Porque cuando había matado alrededor de 130 inanimados de grado X, descubrió accidentalmente que al usar los 9 hechizos que constituían la habilidad a la vez, podía desatar un poder que podría superar fácilmente lo que un pseudo animado temprano podría hacer siempre que se mejorara.
Esta juerga de molienda duró un lapso de tiempo de 2 horas, dejando a Aurus una hora libre para evaluar los niveles de poder y los miembros del ejército enemigo que iban a atacar a Tempest Branch Alliance. De todos modos, esas 2 horas de molienda de Genesis Point fueron increíblemente fructíferas para él, ya que había acumulado alrededor de 800 puntos después de matar a unos 300 inanimados de grado X en un radio de 5 kilómetros alrededor de donde había llegado originalmente. Por supuesto, se aseguró de no alertar al ejército enemigo mientras lo hacía. Hacer eso era básicamente decirles que era un espía de mierda. Wash. Después de acumular 800 puntos Génesis, Aurus se instaló en el área a la que llegó por primera vez, abriendo el sistema de semillas Génesis mientras consumía alrededor de la mitad de los 800 puntos para maximizar el grado y el nivel de madurez de la semilla. Timbre. En el mismo instante en que había alcanzado el nivel más alto tanto para el grado como para el nivel de madurez de la semilla Génesis, apareció un aviso frente a su campo de visión, con el texto: has alcanzado el nivel más alto de madurez y rareza para la semilla Génesis. ¿Te gustaría que la semilla germinara para transformarse en un árbol Génesis? Por supuesto. Esa es la razón por la que alimenté la semilla hasta su nivel más alto. Al decir esto, Aurus confirmó la decisión de germinar la semilla Génesis, con la semilla intangible de 2 tonos saliendo gradualmente de su cuerpo poco después. Wash. Wash. Unos segundos después de que la semilla intangible estuviera fuera del cuerpo de Aurus, una energía blanca sin forma comenzó a manifestarse alrededor de la semilla, antes de transformarse en un taladro que perforó la semilla. Normalmente, una vez que se ha perforado una semilla, indudablemente moriría. No fue el caso de esta, ya que esta era una semilla intangible, no real. Gracias a él, exactamente lo contrario, con el taladro de energía blanca perforando la semilla, dándole a la semilla más y más vitalidad a medida que pasaba el tiempo. Eventualmente, el aura de vitalidad alrededor de la semilla era tan increíblemente espesa que la semilla simplemente estallido. Reventar. Wash. Wash. Cuando la capa exterior de la semilla se abrió debido a que estalló, un gran torbellino de energía comenzó a manifestarse sobre la semilla que explotó, infundiendo a la semilla grandes cantidades de energía a medida que la semilla comenzó a brotar en múltiples direcciones. Alrededor de 30 segundos después, el torbellino de energía sobre la semilla se había ido, reemplazándolo con la vista majestuosa de un árbol pequeño pero robusto. Las hojas del árbol tenían un color similar al precioso jade verde. En cuanto a la corteza del árbol, era del color del cielo negro como la noche, lo que se refería al elemento espacio imbuido dentro de este árbol. Wash. No mucho después, el árbol recién crecido regresó al cuerpo de Aurus, imbuyéndolo con una mayor comprensión del viento y el espacio cuando apareció una notificación frente a su campo de visión unos segundos después. Timbre. La semilla de Génesis se ha transformado en un árbol de Génesis de nivel 1. Debido a que el usuario fue bendecido con una mayor comprensión del viento y el espacio, bendición de vendaval del vacío se actualizó a bendición de tempestad nebulosa. Debido a que el árbol de Génesis está en el primer nivel, se han desbloqueado las habilidades de Génesis de la primera capa. Capítulo 141. Una tormenta que se avecina. Timbre. La semilla de Génesis se ha transformado en un árbol de Génesis de nivel 1. Debido a que el usuario fue bendecido con una mayor comprensión del viento y el espacio, bendición de vendaval del vacío se actualizó a bendición de tempestad nebulosa. Debido a que el árbol de Génesis está en el primer nivel, se han desbloqueado las habilidades de Génesis de la primera capa. Mirando la pantalla de notificación que apareció frente a su campo de visión, Aurus no pudo evitar irradiar un aura de felicidad y emoción después de leer las notificaciones que había recibido. Aunque tomó un tiempo, finalmente desbloqueé el árbol Génesis, murmuró Aurus para sí mismo con el aura a su alrededor intensificándose gradualmente. De todos modos, ¿qué tipo de habilidades bloquearía de la primera capa de este árbol? Mientras se hacía esta pregunta, abrió el Genesis 3 System, observando el nuevo diseño ya que el Genesis Seed System ahora fue reemplazado por el Genesis 3. Wash. Sistema del árbol de Génesis. Puntos de Génesis. 420. Árbol de vendaval del vacío. Nivel 1, 50 puntos para actualizar. Habilidades de Génesis. Una capa, abrir barra cerrar. Anuncios de Put Future. Al ver que se necesitaron 50 puntos de Génesis para actualizar el árbol de Génesis al segundo nivel, Aurus decidió no actualizar el árbol por ahora, ya que decidió maximizar primero la habilidad de la primera capa del árbol.
Recordando sus recuerdos cuando todavía estaba jugando Ise, sabía que incluso una habilidad de Génesis de la una capa al máximo era suficiente para tener una oportunidad de luchar contra un animate. Por supuesto, solo era aplicable en algunos escenarios, pero aún así era mejor que ninguno. Se dio cuenta de que no podía ver la habilidad de Génesis de la primera capa disponible para él en la pantalla, por lo que ordenó al sistema que se abriera mientras se preguntaba. En ese entonces, cuando todavía estaba jugando Ise, la habilidad de Génesis que recibí de la primera capa fue una habilidad que aumentó todas mis estadísticas en un 1000%, así como también aumentó mi velocidad de ataque y movimiento en un 500%. Por otra parte, me costó cientos de miles de SP, Stick Points, activarlo, además el elemento del árbol Génesis era puramente viento, a diferencia de esta vez en la que tenía tanto el viento como el espacio. Solo espero que la habilidad pueda darme una ventaja en la guerra, murmuró Aurus con un ligero tono expectante cuando la pantalla que mostraba información sobre el sistema del árbol Génesis fue reemplazada por otra pantalla que mostraba información sobre las habilidades Génesis que actualmente podía desbloquear. En el mismo instante en que miró el nombre de la habilidad, no pudo evitar preguntarse, ¿es esto lo que creo que es? Timbre. Habilidades de Génesis. Una capa. Creación de portal menor 0, 2, 100 puntos para desbloquear. Solo por el nombre de la habilidad, Aurus tuvo una idea de lo que podría hacer. Estaba pensando que si sus pensamientos eran correctos una vez que mirara la descripción de la habilidad, sería capaz de crear portales cuando y donde quisiera, siempre que pagara los costos necesarios para hacerlo. Con esa idea en mente, Aurus no pudo evitar suspirar mientras abría la descripción de la habilidad, queriendo saber si la habilidad necesitaba mucha FP para activarse. Timbre. No mucho después de su orden, apareció otra pantalla junto a la pantalla con las habilidades de Génesis, lo que le permitió a Aurus echar un vistazo a lo que podía hacer la habilidad y cuánto costaría formar un portal, solo para que él gritara por dentro. ¡Mierda! Esta habilidad es OP. Si tuviera una habilidad como esa en ese entonces, incluso podría haberme convertido en un jugador de primer nivel en el juego. Creación de portal menor. Grado. Una capa Génesis. Una habilidad imbuida dentro del árbol Génesis alineada con el elemento viento y espacio, fusionando los dos elementos para crear una habilidad que trasciende los grados de habilidad. Esta habilidad le permite al usuario crear un portal en cualquier ubicación que desee, siempre que tenga la cantidad suficiente de SP necesaria para hacerlo. No solo eso, aquellos que el usuario considere sus aliados recibirán un aumento del 10% en las estadísticas una vez que pasen por el portal. Mientras que aquellos que el usuario considere sus enemigos recibirán una reducción del 10% en sus estadísticas una vez que pasen por el portal. Costo de FP. 500 SP por 20 metros. Al leer la descripción de la habilidad, Aurus no pudo evitar imaginar cómo podría usar los portales en beneficio de la alianza, permitiéndoles emboscar a Chonk y su ejército, aumentando las posibilidades de que su alianza gane la guerra. Pero cuando notó la relación FP a distancia de la habilidad, no pudo evitar suspirar mientras calculaba que solo podría establecer un portal a un poco más de 200 metros de distancia si agotaba toda su FP. Me pregunto si mejorar la habilidad mejoraría la relación FP a distancia. De cualquier manera, Aurus sabía que iba a ser una buena carta de triunfo en la guerra, usando 100 de los 420 puntos Génesis restantes que tenía para obtener la habilidad. No mucho después, usó otros 200 puntos Génesis para mejorar la habilidad a su nivel máximo, de lo que no se arrepintió, ya que usó 50 de los 120 restantes después de eso para aumentar el nivel del árbol Génesis al nivel 2, desbloqueando la 2D capa de habilidades Génesis. Anuncios de Put Future. Después de hacer todo eso, revisó la descripción de la habilidad una vez más, bastante satisfecho ya que la relación FP a distancia ahora era de 10 FP a 1 metro, en lugar de 25 FP a 1 metro como antes. ¿Experimentó con la nueva habilidad después de actualizarla? De hecho, lo hizo, creando algunos portales aquí y allá para aclarar algunas preguntas que tenía en mente. Y una vez que resolvió la mayoría de las preguntas en mente, dejó escapar un suspiro interior de satisfacción cuando activó su habilidad de vuelo, abriéndose paso gradualmente hacia el área de la dilapidada base de Blossom Breath Alliance sin olvidar la misión que Ergia le había encomendado. Wash. Wash. Como estaba en un lugar que estaba a solo 1 kilómetro de donde Chonk y su ejército se estaban recuperando, solo le tomó un par de minutos obtener una vista decente de todos los miembros del ejército de Chonk, incluido Chonk.
Por supuesto, para asegurarse de que ninguno de los miembros lo viera, incluso si estaba en la forma actual de ramita pequeña, cambió su forma una vez más, transformándose en una mota de arena. ¿Se transformó mientras flotaba en el aire? No, primero cayó antes de transformarse en una mota de arena, antes de flotar una vez más para comenzar su misión de reconocimiento en el ejército de Chonk. Wash. Wash. Dado que ahora era una mota de arena que es casi invisible a simple vista una vez que es lo suficientemente alta, luego tomó información de cuánto eran, qué tan fuertes eran sus fuerzas, qué tipo de ventajas tenían, y así sucesivamente, almacenándolo en su mente, ya que un recipiente que podría usar FP como almacenamiento de información definitivamente lo delataría, ya que podría crecer hasta un gran tamaño. Solo se aseguró de recordar todos y cada uno de los detalles que pudo, con la intención de olvidarlo todo después de darle toda la información a Irelia. Ahora bien, ¿cómo pudo obtener información sobre su poder de combate, así como sus ventajas? Todo esto fue gracias al módulo de batalla altamente mejorado del sistema de evolución de la existencia, que combinado con la habilidad análisis de especies que tenía, le permitió obtener información detallada sobre los enemigos. Le tomó 30 minutos terminar de recopilar toda la información sobre el ejército enemigo, con un aura de incredulidad que irradiaba a su alrededor mientras regresaba al área a la que llegó por primera vez. No puedo creerlo, murmuró Aurus para sí mismo. Pensar que Orell es parte del ejército de Chonk. Aunque Irelia habló con Aurus sobre cómo Orell dejó la alianza y cómo sospechó de sus acciones desde el principio, Aurus tenía una actitud de ver antes de creer. En otras palabras, si no vio a Orell dentro del ejército enemigo, entonces significaba que Orell dejó el clan por otro propósito, a diferencia de lo que dijo Irelia en ese entonces que estaba relacionado con Chonk. Pero ¿por qué? Sin embargo, Aurus todavía no podía creerlo. ¿Por qué dejó la alianza solo para ser parte del ejército de Chonk? ¿Es porque no cree que podamos defendernos de alguien del calibre de Chonk? Si supiera que yo tenía una habilidad que podía crear clones de Animate, ¿habría dejado la alianza? Cuanto más lo pensaba Aurus, más delirantes se volvían sus ideas. Afortunadamente, al final, pudo evitar pensar más en Orell y decidió enfrentarse a Orell como un enemigo en lugar de como un compañero de armas. Wash. Y con su misión de espiar al ejército enemigo terminada, Aurus revirtió su apariencia a la de una escultura de madera. Luego, activó su habilidad de teletransportación recientemente mejorada, usando menos tiempo que antes para llegar a la alianza, ya que también había activado Zenith Nihility Dash mientras lo hacía, tardando alrededor de 5 minutos en aparecer frente a Irelia, quien actualmente estaba puliendo sus habilidades. ¡Guay! ¿Estás aquí? Irelia fue sorprendida con la guardia baja por la llegada de Aurus, lo que provocó un breve grito de ella mientras se recuperaba apresuradamente poco después. Entonces, ¿qué descubriste? Te enviaré la información, respondió Aurus mientras creaba un zarcillo a partir del flux que rodeaba su cuerpo, conectándolo con Irelia mientras montones de energía comenzaban a fluir a través del zarcillo de flux. La transferencia de información tardó unos 30 segundos en finalizar cuando Aurus dispersó su zarcillo, esperando a que Irelia lo procesara todo. Buen trabajo. Irelia tardó un par de minutos en procesar la información, mirando a Aurus bajo una nueva luz, ya que no esperaba que la información que obtuvo de él fuera extremadamente detallada en términos de poder de combate y habilidades que tenían todos y cada uno de los miembros. Luego le preguntó, déjame confirmar una cosa. ¿Me estás diciendo que hay 2 animados y un pseudo animado en sus filas? Sí, respondió Aurus, suspirando poco después. Pensé que estaríamos bien manejando contra Chonk ya que tenemos cartas de triunfo y todo eso. Pero con la adición de otro animate y un pseudo animate, no puedo evitar dudar de nuestras posibilidades de ganar contra ellos. No te preocupes, no te preocupes. Irelia respondió con una risa ligera, exudando un aura de confianza y felicidad. Las cartas de triunfo que tiene esta alianza ejercen un poder mayor del que te imaginas. Definitivamente quedarás impresionado una vez que comience la guerra. De todos modos, tengo una pregunta. Chonk es uno de los animados, mientras que Orell aparentemente se convirtió en un pseudo animado, lo que entre comillas reduce las posibilidades de que nuestra alianza gane. Dijo que estaba a punto de pasar a un nivel de existencia superior, por lo que no fue una sorpresa. Sin embargo, en cuanto al segundo animate, ¿es este realmente el nombre del animado? Preguntó Irelia, su aura irradiando intensa duda y curiosidad. Sí, lo es, respondió Aurus con un aura de confianza rodeándolo. Lo verifiqué 2 veces con mi sistema, y eso es lo que dice en serio.
Chungus, realmente no encaja con la especie de los animados, respondió Erlia, pensando que el sentido de los nombres de los animados es bastante malo. Capítulo 142. El amanecer de una nueva era. Desde tu punto de vista, podrías decir que el nombre Chungus no se ajusta a la especie del animado, pero si supieras qué tan grande es el tipo, probablemente pensarías lo contrario, respondió Aurus, sin importarle la pregunta de Erlia, ya que ella no vino de la Tierra a diferencia de él. Mientras decía esto, no pudo evitar recordar la aparición de este animado llamado Chungus. Aunque este animado no ha hecho la transición a una clase de rango 1, el aura que emana de su cuerpo, así como las estadísticas que tenía, lo acercaron mucho a mostrar las propiedades de un animado de rango 1. No solo eso, el tamaño de su cuerpo era increíblemente grande para un animado, a lo que Aurus atribuyó la glotonería del animado o la característica específica de la especie del animado. Claro, al escuchar la respuesta de Aurus, Erlia no se molestó en ahondar más en el animado, desviando la conversación a otro tema. De todos modos, Chonk en realidad se convirtió en un animado de rango 1. Pensé que nos enfrentábamos a un animado de rango 0 como jefe principal, pero pensar que en realidad logró abrirse paso. Oh. Aurus lo encontró bastante sorprendente ya que Erlia no mencionó el nivel de existencia de Chonk más allá del hecho de que era un animado. Por lo tanto, Aurus pensó que era un animado de rango 1 desde el principio. ¿No era el rango 1 desde el principio? Nope, estuvo en el rango 0 durante la mayor parte de su vida en Animate, solo se abrió paso muy recientemente por lo que parece. Si no se hubiera abierto paso, no habría comenzado esta guerra para erradicar las 3 alianzas de Tempest Cliff, respondió Erlia, exudando un aura de negación. Hablando de eso, ¿hay algún inanimado que tengamos que vigilar? Sé que los dos podemos luchar contra los inanimados de grado X sin ningún problema, pero no puedo decir lo mismo de los demás. Luego cambió de tema una vez más, mirando a Aurus mientras esperaba su respuesta. Aurus reflexionó un poco, respondiendo a la pregunta de Erlia unos segundos después. Solo un inanimado de grado X mostró un poder de combate que excedía el grado X en mi sistema, para ser honesto. En cuanto a las especialidades de ese inanimado, se basa principalmente en el elemento rayo, y también está especializado en combate cuerpo a cuerpo de acuerdo con las habilidades que he obtenido. ¿Cómo se llama? Erlia no pudo evitar preguntar, tomando nota mental de este inanimado para el momento en que las dos facciones se reúnan. Aukrill, respondió Aurus en un tono indiferente. Después de escuchar el nombre del inanimado, Erlia cerró su sentido de la vista por un momento antes de exudar un aura de comprensión. Luego miró a Aurus y dijo, eso será todo por ahora, Aurus. Gracias por aceptar la misión de reconocimiento. Puedes volver y prepararte, supongo. Claro, respondió Aurus, irradiando un aura de ligera confusión poco después. Para ser honesto, he hecho casi todo lo que tenía que hacer para prepararme para la guerra. ¿Qué más debería hacer? ¿Por qué no usar el tiempo para elaborar algunas cartas de triunfo más para la guerra? Erlia respondió con una pregunta, con Aurus exudando un aura de indiferencia cuando respondió. Bueno, supongo que eso será suficiente por ahora. Wosh. Y con eso, Aurus desapareció frente al campo de visión de Erlia, dirigiéndose hacia la torre de la reclusión, ya que quería comprobar el progreso de Fenrir y Charisa. Mientras Aurus hacía eso, en cierto sector del plano celestial, una diosa mayor con un látigo que exudaba un aura intensa de pureza se dirigía hacia un plano después de saber que los dioses que habitaban allí eran demonios. Esta diosa mayor, bueno para ser más exactos, este clon divino de una diosa mayor, no era otra Shiroana, a quien Kuroana le encargó ayudar a Nyx a resolver el problema de los demonios dentro del plano celestial. Wosh. Wosh. Debido a que Shiroana fue bendecida por Misa con su habilidad antes de irse, pudo alcanzar una velocidad unos pocos puntos más allá de lo que normalmente podría alcanzar, solo le tomó alrededor de 3 horas ya que el avión estaba situado a una distancia decente del salón de la gran divinidad. Anuncios de Put Future. Wosh. En el mismo instante en que llegó, decidió no bajar ya que primero quería ver el estado del avión. Debido a que sus recuerdos son de Kuroana, sabía que los dioses que habían sido poseídos por los pecados provenientes de los demonios a menudo tenían sus planos corruptos o demoníacos de alguna forma. Por lo que estaba mirando, ese parecía ser el caso, con todo el avión adquiriendo un tono violeta increíblemente oscuro. El paisaje en el avión estaba envuelto en una energía violeta oscura, así como la flora y la fauna en él. La única excepción a esto fue una torre situada en el centro, que irradiaba un resplandor rojo carmesí.
Después de recorrer el avión durante unos minutos, fue entonces cuando Shirohana decidió aterrizar, solo para que algo inesperado sucediera poco después de su aterrizaje. Silbido. 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 En cuestión de un instante, múltiples zarcillos, hechos de la cosa de color violeta oscuro que envolvía el avión, se enrollaron alrededor de Shirohana, básicamente restringiendo su libertad de movimiento. Luego trató de mover su cuerpo un poco, viendo que solo una pequeña cantidad de fuerza no podría romperlo. Pero cuando estaba a punto de usar más fuerza, no pudo evitar escuchar la risa de una mujer acercarse más y más a donde estaba restringida. Ja 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 ja. Y pensar que en realidad obtuvimos un dios mayor en nuestro primer intento. Dijo la mujer mientras lentamente se revelaba a Shirohana, sus iris eran completamente negros. ¿No es genial, cariño? En realidad podemos formar un dios demonio verdadero para continuar con el plan del maestro. Sin embargo, antes de hacer eso, ¿no es mejor hacer que se someta a nosotros primero? No mucho después, un hombre apareció frente a Shirohana también, sus iris eran del mismo color que los de la mujer. Si incluso hay una pequeña pizca de ella que se resiste a la posesión, podría resultarnos contraproducente. Pero con el nuevo poder que hemos obtenido, ¿no es fácil? La mujer cuestionó al hombre, besándolo en los labios apasionadamente mientras la atmósfera alrededor de los tres se volvía amorosa muy pronto. Mientras permanecía en silencio, Shirohana no pudo evitar mirarlos a los dos y evaluar las características del pecado que los poseía a los dos. Por supuesto, estos dos dioses no eran otros que Inari y Odazuka, la diosa menor de la luna y el dios menor del sol, respectivamente. Por lo que estaban haciendo en ese momento, cierto pecado en la mente de Shirohana no pudo evitar salir a la superficie cuando murmuró. El pecado de la lujuria los ha poseído a ambos. La pregunta es, ¿a qué nivel los posee el pecado? Mientras se preguntaba qué tan fuerte era el pecado que los poseía, también se tomó este tiempo para aplicar gradualmente un poco más de fuerza a los múltiples zarcillos que la retenían, asegurándose de no alertar a los dos mientras escapaba gradualmente del agarre de los zarcillos. Quebrar. 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 Poco a poco, gracias a la fuerza que estaba ejerciendo, así como al látigo de pureza que sostenía, pudo quitar todos los zarcillos que la retenían sin alertar a los dos. Hablando de eso, incluso si hiciera un sonido fuerte, ni siquiera alertaría a los dos como estaban conectados a través de sus cuerpos en este momento. Un Gyahji vio Inari al sentir que el taladro minero de Odazuka exploraba sus cavernas poco a poco. Por supuesto, Odazuka no pudo evitar gritar de placer ya que lo que estaban haciendo era bastante placentero. Pero aparte de eso, una energía siniestra los rodeó gradualmente a los dos. Por lo que parecía que esta energía siniestra los estaba fusionando a los dos mientras se revolcaban en un gran placer. Mirando esto sin ninguna malicia en mente, Shirohana dedujo el nivel de poder del pecado, dejando escapar un suspiro de alivio mientras murmuraba. Es solo un pecado refinado que tuvo la suerte de poseer dos dioses menores. Dado que ese es el caso, Shirohana miró el látigo que sostenía, antes de volver a enfocar su atención en la pareja amorosa, una pequeña sonrisa se deslizó lentamente por su rostro mientras balanceaba su látigo hacia atrás, enviando la punta volando a gran velocidad, apuntando a taladro minero de Odazuka. Látigo. Yark. El látigo dio en el blanco, obligando al taladro minero a salir de la caverna de Inari mientras la energía siniestra que los rodeaba a los dos se dispersó gradualmente gracias a lo que hizo Shirohana. Por supuesto, eso no impidió que los dos se enojaran con Shirohana cuando Odazuka gritó. ¿Por qué diablos hiciste eso? Y con eso, Odazuka comenzó su carga hacia Shirohana con su taladro minero en un estado medio rígido, formando una bola de luz sobre su palma, que poco después fue contaminada gradualmente por una energía oscura. Toma esto. Olvido solar. Wash. Anuncios de Put Future. Con toda la fuerza que pudo reunir en su cuerpo, Odazuka lanzó esta bola de luz hacia Shirohana, mientras Shirohana la desviaba con su látigo con facilidad. Al ver que el ataque de Odazuka no funcionó, Inari también hizo su movimiento hacia Shirohana, que consistía en una espada creciente contaminada con una energía oscura. Pero dado que Shirohana fue bendecida por la gran diosa de la pureza, y también le pidió prestado un látigo de nivel cherubim, los dos ataques lanzados por los dos fueron desviados sin ningún problema. Al darse cuenta de que sus ataques no funcionaron, los dos no pudieron evitar temblar frente a Shirohana. Shirohana no pudo evitar mirarlos a los dos con una leve mueca, diciendo poco después. ¿Eso es todo lo que tienen? Sintiéndose intimidado por la presencia de Shirohana, Odazuka no pudo evitar apretar los dientes cuando le dijo a Inari. Conéctate conmigo. ¿Eh?
Al escuchar las palabras de Urazuka, Inari no pudo evitar sonrojarse. No podremos vencer a esta gran diosa si no usamos todo el poder de nuestro pecado, agregó Urazuka, persuadiendo a Inari para que se conectara con él. ¿Quieres crear un dios demonio verdadero o no? ¿Quieres decepcionar al maestro? Mirando a Shirohana, que emanaba una intensa aura de pureza que la incomodaba, Inari decidió seguir las palabras de Urazuka, permitiendo que su taladro minero entrara en su caverna una vez más. Sin embargo, esta vez, una energía oscura y siniestra los cubrió apresuradamente a los dos, transformándolos en un monstruo hecho de energía oscura y siniestra. Toma esto. Gritó el monstruo, formando una bola de energía oscura sobre su palma, antes de balancear su brazo hacia Shirohana mientras la bola volaba a velocidades increíblemente rápidas. HMPH. Shirohana resopló, mirando al monstruo con desdén. ¿Es esa en serio la fuerza de un pecado refinado? Y aquí pensé que iba a tener que luchar mucho tiempo. Ustedes dos realmente me han decepcionado, se burló poco después mientras levantaba su brazo libre en el aire, formando un círculo mágico en un instante. Con pureza como mi espada y coraje como mi empuñadura, suplico a las leyes del universo que me ayuden. 5. Círculo divino, tercer círculo asesino de demonios, Nox Luminaris Desteri. Grillete de demonio ilimitado. Wash. En el mismo instante en que terminó de cantar su hechizo, apuntó el círculo mágico hacia el monstruo, disparando una bola de luz que brilló en un gris tenue. Este brillo luego fue reemplazado por un brillo blanco gracias al aura de pureza que la rodeaba. ¡Vaya! Antes de que el monstruo pudiera siquiera reaccionar, la bola de luz chocó con él, absorbiendo toda la energía oscura que fusionó a los dos dioses menores, revelando los cuerpos de los dos con los ojos cerrados. En cuanto a la energía oscura, continuó siendo extraída de los cuerpos de los dos dioses. No pasó mucho tiempo después de que la marca de un demonio se manifestara sobre los dos cuerpos antes de dirigirse hacia la condensación de energía oscura. Al ver la marca del demonio que se manifestaba sobre sus cuerpos, Shirohana no pudo evitar fruncir el ceño. Bueno, esto es un problema, murmuró para sí misma mientras agarraba el orbe de energía oscura que se formó a partir del pecado de la lujuria. Luego miró a los dos dioses inconscientes que yacían en el suelo, y decidió enviarles un poco de su energía divina para difundir información sobre lo que les sucedió a los dos. No solo eso, dado que el pecado de la lujuria que residía dentro de ellos dos ahora fue absorbido por el orbe que sostenía Shirohana, el estado del avión en el que residían los dos volvió gradualmente a su estado original cuando Shirohana voló poco después de la inversión total del avión. Wash. Con el orbe lleno del pecado en su mano, se dirigió de regreso al salón de la divinidad mayor para informarle a Nick sobre una posible tormenta que se dirigía hacia el plano celestial. Marca del demonio, los pecados deificados van a atacar el plano celestial. No sé cuándo, pero mejor me preparo. No puedo permitirme perder más tiempo. Necesito crear mi arma evolutiva lo más rápido posible. Capítulo 143. Una actualización imprevista. Mientras Shirohana regresaba al salón de la gran divinidad con malas noticias y algunos planes turbios, Aurus acababa de teletransportarse a la torre de la reclusión, queriendo verificar el progreso de Fenrir y Charissa en su habilidad. Wash. Sorprendentemente, en el mismo momento en que Aurus apareció frente a los dos en realidad no estaban perfeccionando sus habilidades en absoluto. En cambio, estaban esperando que Aurus regresara de donde se fue. Por supuesto, esta disparidad de lo que esperaba sorprendió un poco a Aurus, pero pudo entender por qué los dos dejaron de mejorar sus habilidades. Luego los miró a los dos y preguntó, ¿por qué ustedes dos no están perfeccionando sus habilidades? ¿Ya terminaron? En absoluto, respondió Charissa mientras la llama de su cabeza se balanceaba de un lado a otro para expresar su negación. Luego giró la llama de su cabeza para mirar a Fenrir, antes de volver a mirar a Aurus mientras continuaba. Para ser honesto, estábamos preocupados por usted, maestro. ¿Por qué no nos dijiste que te ibas a ir de repente? Aunque eres nuestro maestro, no podemos evitar preocuparnos, ¿sabes? Maestro, Charissa tiene razón, respondió Fenrir mientras miraba a Aurus con un aura de seriedad que emanaba de él. Aunque podemos estar seguros de que regresará ileso, todavía hay una pequeña parte de nosotros que no puede evitar preocuparse de que algo malo pueda sucederle, maestro. Al escuchar palabras de preocupación provenientes de los dos, Aurus no pudo evitar sentir calor por dentro, aunque no había ningún tipo de calor en el interior de su cuerpo. No obstante, su tono se volvió un poco más suave cuando dijo, está bien, está bien. Me disculpo por no decirte lo que salí a hacer antes de irme.
De ahora en adelante, los alertaré a los dos sobre este tipo de cosas cuando sean convocados, ¿de acuerdo? Con una respuesta como esa, tanto Fenrir como Charissa no pudieron evitar sentirse cálidos por dentro también, sus tonos adquirieron una sensación más suave mientras respondían simultáneamente. Está bien. No mucho después de eso, Aurus les preguntó a los dos. ¿Hablan en serio acerca de no haber terminado de maximizar sus habilidades? Por otra parte, está bien ya que quería saber en caso de que la guerra se avecinara pronto. Para ser honesto, maestra como antes, Charissa fue la primera en responder, pero esta vez, había un ligero aura de timidez y confianza emanando a su alrededor. Ejeje, por alguna razón, los dos casi hemos terminado de maximizar nuestras habilidades para X grade mortal. Bueno, para ser más exactos, Fenrir ya terminó de maximizar sus habilidades, mientras que yo estoy a solo unos grados de hacerlo, maestro. Luego, un silencio un poco incómodo rodeó a los tres antes de que Charissa lo rompiera y agregara. Pero eso no significa que Charissa esté mal, ¿verdad? Bien. Por la respuesta de Charissa, Aurus no pudo evitar sorprenderse una vez más, ya que sabía con certeza que le tomó alrededor de 10 días maximizar casi todas sus habilidades para convertirse en mortal de grado X. Por supuesto, también tomó en consideración que la cantidad de habilidades que tenían los dos era significativamente menor que la que él tenía, pero una vez que lo calculó, descubrió que aún les tomaría al menos 3 días, a diferencia del día que pasaron en este momento. ¿Es eso cierto, Fenrir? Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Fenrir si lo que dijo Charissa era cierto, solo para sentir un aura de confianza y orgullo que emanaba de él. Ver tal aura emanando de Fenrir era una especie de respuesta a una pregunta inconclusa, por lo que decidió cambiar la pregunta. Fenrir, ¿puedes decirme lo que sentiste mientras desarrollabas esas habilidades? Preguntó Aurus, queriendo saber si algo especial les pasó a los dos. Al escuchar una pregunta como esa de su maestro, Fenrir no pudo evitar reflexionar un poco, tratando de recordar la sensación que sintió mientras molía. Eventualmente, Fenrir abrió la boca y respondió. Para ser honesto, antes de que Charissa fuera convocada, todavía podía recordar los tiempos en que solíamos luchar contra los jefes para ayudarte. Aurus luego trató de recordar los recuerdos hablados por Fenrir, relacionados con la matanza de jefes que hizo para acumular puntos OS. No mucho después de recordar estos recuerdos, no pudo evitar pensar. Hablando de eso, también he acumulado algunos puntos OS al moler puntos Génesis. Debería asignarlos más tarde. Por supuesto, este pensamiento fue solo fugaz cuando lo puso en la parte posterior de su cabeza y respondió. Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasa con esos tiempos? Anuncios de Put Future. Bueno, cuando luchamos contra ese tipo de seres, tendemos a usar habilidades, respondió Fenrir a la pregunta de Aurus. En ese entonces, la cantidad de inspiración que obtuve al usar esas habilidades era como gotas de agua que se escurrían por un pequeño agujero. Luego continuó. Pero cuando nos encargaron que puliéramos todas nuestras habilidades a sus niveles máximos, no pude evitar notar la cantidad de inspiración que estaba obteniendo de las habilidades. La sensación que sentí mientras lo hacía era similar a la de un río embravecido, la inspiración llegaba continuamente a mi mente a medida que mejoraba mis habilidades una y otra vez. Al escuchar esas palabras, Charissa no pudo evitar agregar. Así es, así es. Eso es lo que también sentí mientras entrenaba mis habilidades, maestro. En ese momento, un recuerdo surgió en la mente de Aurus después de escuchar la respuesta de Fenrir, un recuerdo que estaba increíblemente fresco ya que se trataba de él puliendo todas sus habilidades hasta el nivel trascendente de grado C. De hecho, no pudo evitar llegar a la conclusión de que el efecto de la hoja de comprensión trascendente también se transmitió a Fenrir y Charissa. Al pensar en ello, Aurus no pudo evitar murmurar para sus adentros. No sé cómo pasó el efecto a esos dos, pero estoy muy contento de que lo haya hecho. Después de organizar todos sus pensamientos, Aurus respiró hondo a través de su cuerpo y los miró a los dos, diciendo, está bien. Dado que todavía queda mucho tiempo antes de la guerra, por lo que parece, tendré que cambiar tus objetivos. Continúe y mejore todas sus habilidades hasta, al menos, el nivel trascendente de grado C. ¿Eh? Fenrir y Charissa no pudieron evitar decir después de escuchar las palabras de su maestro, pensando que su maestro se volvió un poco delirante. Fenrir fue el primero en preguntarle a Aurus, diciendo, ¿estás bromeando, maestro? No, en absoluto, respondió Aurus. Aunque la brecha entre las habilidades mortales y las habilidades trascendentes parece ser grande, creo que ustedes dos pueden cerrar esa brecha. Ustedes dos pueden hacerlo, ¿verdad?
Para ser honesto, Aurus no esperaba que los dos terminaran un poco sorprendidos por sus palabras, ya que romper el grado de habilidades trascendente para él fue fácil. ¿No fue el caso de otros? Con eso en mente, simplemente decidió alentar tanto a Fenrir como a Charissa, y sus efectos aparecieron poco después. ¿Sí? Podemos hacerlo, maestro. Charissa fue la primera en responder, dirigiéndose hacia un rincón de la habitación en la que se encontraban antes de cerrar su sentido de la visión y comenzar a entrenar sus habilidades. En cuanto a Fenrir, no pudo evitar mirar a Aurus y decir, haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas, maestro. Con un tono tan extraño en su respuesta, Aurus no pudo evitar decir, no te sientas tan triste, Fenrir. Hemos pasado por más cosas a diferencia de Charissa. Conozco tu verdadero potencial, y es bastante grande. ¿Vas a defraudar a tu amo? Al escuchar esa pregunta de Aurus, Fenrir no pudo evitar responder, moviendo ligeramente la cola. Por supuesto que no. Y con eso, Fenrir se dirigió hacia el otro lado de la habitación, comenzando a entrenar sus habilidades también. Esto significó que Aurus se quedó solo nuevamente, reflexionando sobre qué iba a hacer a continuación. Luego decidió hacer un seguimiento de lo que pensó antes, con respecto a la cantidad de puntos OS que recibió al matar a esos inanimados por puntos Génesis. En realidad, había acumulado una cantidad decente de puntos OS, posiblemente suficientes para maximizar todos si sus cálculos eran correctos. Sistema, abra el sistema operativo del sistema, ordenó Aurus, y el sistema siguió sus palabras poco después. Timbre. Sistema operativo de evolución de existencia. Puntos OS. 35. Sincronización de subida de nivel, 1/10. Anuncios de Put Future. Costo de actualización. 1 OS point. DLC de memoria, 2/3. Costo de actualización. 10 puntos OS. Inteligencia artificial. Batalla, max. Inteligencia artificial. Aprendizaje, 3/10. Costo de actualización. 1 OS point. Al ver que había 3 partes del sistema operativo del sistema que no se actualizaron, decidió actualizar la que posiblemente lo ayudaría más en esta guerra, que era la parte de DLC de memoria del sistema operativo del sistema. Timbre. Memory DLC se ha actualizado por completo. Wash. Wash. No mucho después, dentro de su mente, las partes restantes de sus recuerdos de su vida anterior que estaban envueltas por la niebla se liberaron gradualmente de la niebla. Para ser más exactos, la niebla que rodeaba estos recuerdos se disipó gradualmente, revelando los recuerdos restantes de Aurus desde que era un animado de nivel decente hasta el momento en que alcanzó la divinidad. Al recordar todos los recuerdos de su vida anterior, desde que era un inanimado hasta la divinidad, Aurus no pudo evitar dejar escapar un aura de felicidad y decir, ahora sé más formas de mejorar aún más rápido. No mucho después, pasó a actualizar el módulo de aprendizaje del sistema, lo que le costó 7 puntos OS. Aunque no le encontró un uso en este momento, sabía que podría permitir que sus habilidades se convirtieran en habilidades especiales. El único problema fue el tiempo que tomó para que sucediera, así como la cantidad limitada de habilidades que podía poner a la vez. Por último, actualizó Level Up Synchronization a su nivel máximo, lo que le costó 9 OS Points, ya que solo quería acabar con esta parte de los del sistema. Todavía podía recordar que fue debido a que esta habilidad del sistema estaba bloqueada lo que hizo que sus subidas de nivel se retrasaran. Aunque no vio un uso para que la habilidad estuviera en el nivel máximo, aún era mejor tenerla al máximo que no hacerlo. Timbre. ¿Eh? ¿Una notificación? Aurus no pudo evitar preguntar para qué era esta notificación, solo para plantear la hipótesis de que podría deberse a que todas las capacidades del sistema operativo del sistema se habían agotado por completo. En cuanto a lo que implicaba, no lo sabía. Y así, lo abrió. ¿Has actualizado con éxito el sistema operativo del sistema Existence Evolution hasta sus límites, Aurus? ¿Le gustaría actualizar el sistema operativo del sistema a mayores alturas? ¿Eh? Capítulo 144. Ordenar. Timbre. Ha actualizado con éxito el sistema operativo del sistema Existence Evolution hasta sus límites. ¿Le gustaría actualizar el sistema operativo del sistema a mayores alturas? ¿Eh? Este fue el primer sonido que salió de Aurus luego de mirar la notificación que apareció frente a su campo de visión. Para ser honesto, no esperaba que el sistema tuviera una notificación como esta, ya que pensó que después de maximizar todas las capacidades del sistema operativo, todo terminaría. Gracias a esta notificación que recibió, Aurus no pudo evitar pensar, hay más cosas que este sistema me está ocultando, lo que reduce mis métodos para volverme más fuerte.
Con eso, decidió repasar los recuerdos de su vida pasada, recordando todas las funciones dentro de Ise además de las funciones que ya había recibido que le permitirían volverse más fuerte que antes. Desafortunadamente, incluso después de lo que parecieron ser unos 20 minutos de recordar y revisar sus recuerdos, parecía que él ya había obtenido todas las características que permitieron a Aurus volverse más fuerte como un inanimado. No solo eso, también hubo algunas características adicionales del sistema que no estaban en el juego original, lo que llevó a Aurus a pensar una vez más que su vida actual no era un juego, sino una vida real y real. Por supuesto, este pensamiento ya estaba en la mente de Aurus, ya que muchas de las experiencias que tuvo a lo largo de su vida actual fueron muy diferentes de las que tuvo en el juego, así como el hecho de que podía actualizar el sistema, lo que no podía hacer en el juego. Después de revisar todos sus recuerdos y no ver una función que su sistema aún no había desbloqueado, Aurus no pudo evitar reflexionar un poco. El hilo de pensamiento que actualmente pasaba por su mente era que, una vez que se actualizara el sistema operativo del sistema, le daría acceso a más funciones del sistema que no estaban allí originalmente. Por otra parte, ya había obtenido algunas funciones que originalmente no estaban allí, hablando desde el punto de vista de que todas las funciones procedían de Ise. El Soul Enchantment System que obtuvo no era parte del Ise en su vida anterior, ni tampoco era la primera parte del Genesis 3 System, el Genesis Earth System. También hubo algunas partes de las características que obtuvo del sistema que provenían del juego que tenían algunas desviaciones de las características originales. Por ejemplo, el sistema aliado que normalmente aumentaba sus estadísticas y le permitía crear un ataque definitivo con 5 seres, era incluso más que eso en esta vida suya actual. Al final, decidió preguntarle al sistema. ¿Qué haría la actualización del sistema operativo del sistema? ¿Desbloquearía algo o actualizaría algo que actualmente es parte del sistema? Unos segundos de silencio siguieron a esa pregunta, el sistema solo respondió medio minuto después de esa pregunta cuando una voz monótona resonó en la mente de Aurus. Desafortunadamente, este sistema no puede divulgar esa información. Al obtener una respuesta decepcionante del sistema, Aurus decidió hacer una pregunta más. ¿Hay algún costo por actualizar el sistema operativo del sistema? Anuncios de Put Future. Timbre. A diferencia de antes, el sistema respondió en un instante esta vez, la voz monótona resonó en la mente de Aurus una vez más. El usuario necesita 100 puntos OS para actualizar el sistema operativo del sistema. Oh. Lo pospondré entonces, dijo Aurus sin dudarlo después de escuchar el costo. Después de actualizar todas las capacidades del sistema operativo del sistema actual a su nivel máximo, solo le quedaban 9 puntos de sistema operativo, muy lejos de los 100 puntos que necesitaba para actualizar el sistema operativo. No solo eso, también tenía la sensación de que esta actualización definitivamente sería más perjudicial para él que beneficiosa. Afortunadamente, después de decirle al sistema que la actualización se iba a posponer, el sistema no insistió más en el asunto y mantuvo el silencio durante un tiempo hasta que... Timbre. Apareció otra notificación. ¿Qué es esta vez? Aurus no pudo evitar preguntarse después de obtener notificaciones donde no sabía de dónde se originaba. Pero cuando abrió la pantalla de notificación para mirar la notificación que recibió, no pudo evitar murmurar para sí mismo en estado de shock. ¿Cómo diablos tuve esta oportunidad? La hoja de comprensión trascendente se ha absorbido por completo. Has obtenido 9 oportunidades para maximizar tus habilidades, sin importar el grado que sea. Por supuesto, lo primero que llamó la atención de Aurus fue el hecho de que podía mejorar 9 habilidades suyas al máximo nivel, sin importar el grado que fuera, lo que resultó en la pregunta que se hizo a sí mismo. Afortunadamente, continuó leyendo las notificaciones y finalmente comprendió de dónde provenían sus posibilidades cuando un recuerdo ligeramente borroso surgió de su mente, con la voz de Erelia resonando débilmente en el interior de su mente. Hay 3 grados para licencias de comprensión. Esos son, en orden del efecto más débil al efecto más fuerte: elevado, fugaz y trascendente. Estoy seguro de que hay algunos grados más de hojas de comprensión que tienen un efecto más fuerte, pero aún no los he absorbido, así que no te los diré por ahora. Las hojas de comprensión trascendente tienen el mayor efecto ya que permiten aumentar la experiencia que obtienes por tus habilidades en 14 veces, llevándola a un total de 15 veces. No solo eso, también te da la opción de maximizar 10 habilidades. Con esas palabras persistiendo un poco en la mente de Aurus, Aurus no pudo evitar decir en un tono suave ya que no quería asustar tanto a Fenrir como a Charissa. Ah, entonces eso es lo que es.
Ya he usado una oportunidad de Transcending Comprehension Leaf para maximizar mi habilidad de almacenamiento de SP. Por otra parte, por lo que me dice el sistema, todavía tengo 9 oportunidades más de hacer lo mismo. Con 9 oportunidades para maximizar las habilidades que quisiera, Aurus reflexionó un poco sobre qué habilidades maximizaría con las oportunidades que se le dieron. Eventualmente, después de un par de minutos, se dijo a sí mismo mientras repasaba la decisión un par de veces en su cabeza. Sí, usaré 2 oportunidades por ahora. Guardaré las 7 oportunidades para más tarde, ya que tengo la sensación de que será útil. No mucho después de eso, le ordenó al sistema en su mente. Sistema, usa 2 de mis oportunidades para maximizar Spellblades of Nonagon Domination in Int Purity Binding Essence Transformation. Timbre. Se han usado 2 oportunidades, dejando al usuario con 7 oportunidades restantes. Spellblades of Nonagon Domination in Int Purity Binding Essence Transformation han alcanzado el nivel max. Anuncios de Put Future. Spellblades of Nonagon Domination in Int Purity Binding Essence Transformation han cumplido con los requisitos necesarios y están listos para evolucionar. Mirando las notificaciones que recibió del sistema, así como la sensación que sintió después de maximizar ambas habilidades al máximo nivel, que era similar a obtener superfuerza en un instante, Aurus no pudo evitar reforzar la idea de que la decisión que tomó valió la pena. En cuanto a por qué Aurus decidió maximizar estas 2 habilidades al máximo nivel, por ahora fue por su importancia para su poder de combate. Aunque Aurus tenía un Spell Core, dependía más de esta habilidad suya de hoja de hechizo, que se originó a partir de un simple Noob Shot. Un gran contraste con su origen, le dio a Aurus acceso a algunas habilidades definitivas que podían infligir un poder devastador. En cuanto a la habilidad de transformación de esencia, al actualizarla al nivel máximo y evolucionarla, aumentaría las estadísticas de Aurus en gran medida, lo que a su vez aumenta el poder detrás de sus ataques. La desventaja de esto era el hecho de que el poder de su alma se fortalecería en algunas muescas, lo que afortunadamente se alivió por el hecho de que ya tenía una habilidad fortalecida para sellar el alma. Evoluciona ambas habilidades al siguiente grado, ordenó Aurus al sistema sin dudarlo, ya que, a diferencia de muchas habilidades mortales que tenían muchas opciones para elegir en términos de caminos de evolución de habilidades, las habilidades trascendentes tenían un camino lineal de evolución, lo que les dio más poder en lo que hacían mejor. Timbre. Timbre. Spellblades of Nonagon Domination, Rare, ha evolucionado a Nine Damnation Spell Swords of Ruination, Rare. La transformación de la esencia celestial de la novena pureza, especial, ha evolucionado a la ascensión de la esencia celestial del Zenith, raro. Wash. Wash. Después de evolucionar las 2 habilidades a sus siguientes grados, la sensación que Aurus sintió hace un tiempo recorrió su cuerpo una vez más, esta vez con más fuerza, dándole la sensación de que podía matar a miles de enemigos con un solo ataque. Por supuesto, como todavía era un inanimado de grado S, este sentimiento que se hacía realidad era bastante lejano, pero al mismo tiempo, no estaba tan lejos gracias a los grados de las habilidades que tenía actualmente. Luego probó la habilidad de espada mágica recién evolucionada que obtuvo, usando las 9 espadas mágicas que venían con la habilidad una por una, antes de hacer algunos experimentos a pequeña escala, asegurándose de no molestar a Fenrir y Charissa mientras aún estaban perfeccionando sus habilidades. Al llegar a la conclusión de que aún podía recrear la última habilidad que formó con la versión anterior de la habilidad, así como mejorar aún más su poder, Aurus quedó satisfecho con su experimentación. Después de hacerlo, no pudo evitar pensar en qué hacer a continuación, ya que estaba guardando las 7 oportunidades para maximizar sus habilidades para más adelante. Aunque Erlia le dijo que creara cartas de triunfo, no sabía qué habilidades debería usar para crear cartas de triunfo que inclinarían la balanza a su favor en su guerra. Hablando de habilidades, se dijo Aurus mientras se fijaba en la palabra habilidades, abriendo su lista de habilidades poco después. En serio tengo que hacer un poco de limpieza. Aunque la mayoría de ellas siguen siendo habilidades pasivas, todavía hay muchas habilidades activas que no uso con tanta frecuencia. En cuanto a por qué Aurus estaba haciendo esto en este momento en lugar de en ese entonces, la razón detrás de esto era porque el método para eliminar habilidades de su lista de habilidades estaba bloqueado detrás de los recuerdos que se revelaron recientemente. Si Aurus hubiera abierto esos recuerdos incluso antes, definitivamente ya tendría su lista de habilidades organizada. De todos modos, si no recuerdo mal, en el juego, había algunos lugares específicos en el mundo del juego donde podía eliminar habilidades, intercambiándolas por un aumento permanente de mis estadísticas.
Me pregunto si el sistema podría hacer eso. Supongo que vale la pena intentarlo, se dijo Aurus mientras un pensamiento perdido gritaba en la parte posterior de su cabeza, diciéndole que no es posible ya que el sistema no se actualizó. Desafortunadamente para el pensamiento perdido, la mayor parte de su mente le decía que lo intentara al menos. Sistema, ¿puedo eliminar habilidades de mi lista de habilidades? Aurus preguntó al sistema dentro de su mente. Al principio, solo había silencio proveniente del sistema, pero afortunadamente, el sistema respondió a su pregunta poco después cuando apareció una pantalla frente a su campo de visión. Timbre. ¿El sistema tiene esta opción? Sí. Desafortunadamente, debido a que el usuario tiene un nivel de existencia bajo, para eliminar habilidades, el usuario debe sacrificar sus niveles en proporción al grado de la habilidad que desea eliminar, respondió el sistema. Bueno, entonces, se dijo Aurus después de unos segundos de leve conmoción. No esperaba ese tipo de compromiso. Tengo algunos millones de puntos de XP sin usar, así que... Vamos a despejar entonces.